Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro de la comunidad Mi Presupuesto. Les habla Paula Martínez, fundadora de Mi Presupuesto Familiar. Hoy vamos a ver un poco cómo es el régimen laboral del servicio doméstico en 2022 y los valores que se acordaron en el convenio colectivo para este año. Hoy vamos a ver temas relacionados con el régimen laboral de las empleadas de casas particulares establecidos en la Ley 26.844, que incluye los derechos y las obligaciones que implica esta registración. Recordemos que sigue vigente también el programa Registradas hasta el 30 de junio de 2022, que otorga algunos beneficios para el blanqueo de nuevos trabajadores. Y también vamos a repasar qué hay que pagar en este régimen y cuáles son los salarios mínimos que se acaban de firmar en el convenio colectivo para la primera mitad de 2022. Además, veremos cómo impacta en los aportes que se abonan a la AFIP y, por último, cómo calcular el sueldo en distintas situaciones y cómo hacer el recibo, que es algo que siempre suelen consultar. Empezando con los temas más generales desde el régimen laboral, la ley señala que todas las relaciones laborales que se realicen en forma regular en casas particulares tienen que ser registradas. No está permitido aplicar este régimen de trabajo para empleadores que no sean una persona física, una persona individual. Por ejemplo, no se permite para un consorcio o para una empresa, por ejemplo. Tampoco está permitido que el trabajador esté emparentado con el empleador. Cuando hablamos de trabajo regular, nos referimos a cualquier modalidad de trabajo, sea mensual o sea por hora. Puede ser cama adentro, puede ser con retiro, y sin ningún mínimo de días o de horas por semana. O sea, incluye cualquier relación de trabajo siempre que se realice en forma habitual todas las semanas, aunque sea un día, y que no sea algo esporádico de vez en cuando. Cada empleador tiene que registrar a su empleada y no importa si la trabajadora ya tiene otros empleadores, el registro lo tiene que hacer cada uno de ellos. Algo que siempre recuerdo es que la registración es obligatoria, no es algo opcional para las partes, ni queda a criterio de cada uno. Y a los empleadores muchas veces suele suceder que se amparan en que el trabajador no quiere registrarse. Bueno, una cuestión que hay que tener en cuenta que todas las normas establecen sanciones para los empleadores que no inscriben a sus trabajadores. Y además, la ley obliga a cumplir a todos los derechos y las obligaciones que estén o no registrados. Bueno, iniciar una relación laboral de casas particulares tiene diversas implicancias con derechos y obligaciones de ambas partes. Por un lado, la trabajadora tiene la obligación de cumplir con los horarios y los días laborales establecidos en las condiciones de contratación, y estas condiciones se pueden fijar libremente entre las partes porque la ley es bastante amplia al respecto y no establece tantas especificaciones. Por otra parte, la empleada tiene derecho a diversas licencias, en particular la licencia por enfermedad, todo lo que son feriados nacionales también, vacaciones y cobro del aguinaldo. La registración le permite a la trabajadora acceder a una cobertura de salud y tener aportes jubilatorios para su retiro cuando cumple la edad. En el caso del empleador, tiene como obligación otorgar todas estas cuestiones anteriores que mencionamos y además debe pagar los aportes obligatorios a la AFIP y respetar las remuneraciones mínimas de convenio. La registración le permite al empleador además contar con una cobertura de riesgo del trabajo. Para aclarar este punto, la ART, la aseguradora de riesgos del trabajo, es una especie de seguro que no es para el empleado, sino que es para el empleador porque cubre lo que éste debería pagar por ley en caso de que el trabajador tenga algún accidente en el domicilio o en tránsito. Y la ley también establece un beneficio para el empleador de que puede tomar el sueldo y las contribuciones patronales como deducción de su base imponible del impuesto a las ganancias. ¿Qué implica la registración en términos de dinero para el empleador? Bueno, por un lado debe cumplir con el salario de convenio y por otro debe abonar los aportes de la seguridad social de la AFIP, como mencionamos recién.
Esto lo vamos a ver más adelante en detalle. Pero además debe cumplir con todo lo que es abonar las licencias previstas, el aguinaldo y las vacaciones. Antes de pasar al tema de los montos del convenio colectivo de 2022, nos vamos a detener un momento en el programa Registradas. Este es un beneficio especial que se estableció desde mediados del año pasado para quienes inscriban a una nueva trabajadora doméstica ahora la fecha tope es antes del 30 de junio de 2022. Este beneficio es un subsidio que el Estado paga a cuenta del salario mensual que debe abonar el empleador. Se paga durante 6 meses y quien emplea debe abonar la diferencia salarial y los aportes y contribuciones a la AFIP. Además, se compromete a mantener el puesto laboral por los 4 meses siguientes a que termine el programa, o sea, terminen esos 6 meses. Ese subsidio, ese monto de ese subsidio depende del ingreso que tenga el empleador. Para quienes tienen ingresos hasta 158.155,90 pesos, el Estado paga el 50% del salario de convenio. Si el ingreso del empleador está entre ese monto y 225.937, el subsidio baja al 30% del salario de convenio. Y siempre el tope del beneficio mensual es de 15.000 pesos. Para acceder a este programa Registradas, se debe cumplir algunos requisitos. En primer lugar, el tope de ingresos brutos totales del empleador por cualquier concepto. Acá se suman todos los ingresos en blanco, por supuesto, declarados que tenga el empleador, incluye relación de dependencia, jubilación, monotributo o autónomos, y no puede superar los 225.937 pesos en promedio los 12 meses anteriores a la vigencia del decreto. Además, no debe haber dado de baja otra relación laboral con otro empleado luego del 28 de septiembre de 2021, que fue la fecha del decreto que establece el programa. La relación laboral que va a entrar a este programa tiene que ser nueva a partir de esa fecha y hay que registrar a la empleada en las categorías 2, 3, 4 o 5 del convenio, o sea, son tareas específicas, caseros, cuidado de personas o tareas generales, y por un mínimo de 12 horas o más de trabajo semanal. Tanto el empleador como el trabajador no pueden anotarse en más de una relación laboral para este programa. Bueno, por supuesto que una de las obligaciones principales para quienes son empleadores de casas particulares es cumplir con las remuneraciones mínimas que fija el convenio colectivo. Como les dije en un principio, estas remuneraciones mínimas se tienen que aplicar a cualquier tipo de trabajo, esté registrado o esté en negro, y esto lo aclaro porque hay muchas veces que se pregunta cuál es el sueldo en negro o en blanco. En realidad es solamente un único valor que hay que cumplir sí o sí. Veamos lo que acordó el convenio colectivo 2022. Este convenio parte desde abril de 2022, ustedes recuerden que el de 2021 llegó hasta marzo último, y lo que establece son 3 aumentos, un aumento escalonado en 3 tramos, podemos decir, en abril, mayo y junio, y en agosto va a haber una revisión para ver cómo vino la inflación hasta el momento. Ese incremento será del 30% y está dividido en 3 veces. Uno primero que es en abril. Es un poco confuso la redacción del convenio, pero es el 6% no acumulativo sobre el valor que regía en abril de 2021, o sea, un año atrás. Ese 6% de ese sueldo de abril se suma al monto que estaba vigente ahora en marzo de 2022 y en realidad lo que queda es como un aumento de un 4%. En mayo hay otro aumento de un 9%, en este caso sí es un porcentaje calculado directamente sobre el salario de abril 2022 y en junio otro 15% sobre el sueldo de mayo.
En agosto, además de la revisión por inflación, se va a analizar el diferencial por zona desfavorable, que hoy está en el 30% para la región patagónica. Y recuerden que a estos sueldos hay que sumarles la antigüedad que se aplica desde el año pasado y que vamos a repasar en un momento más adelante. Una cuestión sobre el tema de los porcentajes para que no queden tan confusos. Recuerden que lo que establece el convenio, si bien los porcentajes los prevé en los considerandos de la norma, el convenio establece montos mínimos de sueldo, o sea, no un porcentaje para todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que si un empleador está pagando por encima de la remuneración mínima vigente y ahora con el aumento sigue estando por encima, no hace falta que dé todo ese incremento. Estas remuneraciones, como dije, son mínimas, es un piso que todos tienen que cumplir, pero a partir de ahí para arriba uno puede establecer valores más altos de común acuerdo entre las partes. Para tener la referencia de cuáles son los sueldos mínimos por hora o por mes, pueden consultarla acá en la calculadora que tenemos actualizada en mi presupuesto. Antes de pasar a los valores de convenio de este año, quiero recordarles que a partir de septiembre de 2021 se comenzó a pagar un nuevo adicional por antigüedad que antes no existía para esta actividad. Ese adicional es equivalente a un 1% del sueldo básico por cada año de trabajo, o sea que al cumplirse el primer año se le va a sumar un 1%, al segundo año un 2%, luego de 2 años un 10% y así. Este porcentaje se va a calcular sobre la remuneración básica sin ningún adicional. El monto extra, este adicional, se comenzó a pagar a partir de los sueldos abonados el 1 de septiembre de 2021, pero desde ese momento se computa solamente un año de antigüedad sin retroactivo. ¿Qué quiere decir? Que la antigüedad a los fines de este adicional se empieza a computar a partir de septiembre de 2020. Los que entraron antes de septiembre de 2020, todas las relaciones laborales, no importa desde cuándo estén trabajando, a partir de septiembre de 2021 ya empiezan a incorporar un 1% como un año de antigüedad. Ahora en septiembre de 2022 van a pagarse 2 años de antigüedad, septiembre de 2023 3 años y así sucesivamente. Por supuesto que los empleados que entraron después de septiembre de 2020 van a empezar a pagar la antigüedad a medida que vayan cumpliendo el primer año. Bueno, aquí en estas diapositivas les dejo los valores de los sueldos mínimos de convenio. En la primera placa ustedes van a ver los montos que estaban vigentes a marzo de 2022, que son los montos que venían del convenio del año anterior, 2021-2022. Y después están los 3 meses siguientes con el incremento que se estableció en este convenio colectivo. El primero es el sueldo de abril, después están los sueldos de mayo y por último los sueldos de junio, que van a regir a partir de junio hasta agosto, que va a ser la revisión que les comenté. Ahí en este cuadro se pueden ver todas las distintas modalidades de trabajo de las distintas categorías, con y sin retiro, y también la discriminación de valor de pago por hora o pago por mes. Me quiero detener aquí en cómo calcular el sueldo. Esto es algo que siempre consultan y que por ahí presta un poco a confusión. Como ustedes vieron en los cuadros anteriores, el convenio fija 2 modalidades de pago, uno de cálculo de monto por hora y otro de monto por mes. El pago por hora tiene un valor de esa hora, valga la redundancia, mucho más alto que el valor de la hora que surge del monto mensual. A partir de marzo de 2020, el convenio fijó cuándo aplicar el pago mensual y cuándo aplicar el pago por hora. En ese momento se estableció que por 24 horas o más semanales a la semana de trabajo semanal se debe pagar el sueldo en forma mensual. En cambio, si
el empleo es por hasta menos de 24 horas, o sea, hasta 23 horas semanales, se deben tomar los valores por hora. El valor del salario mensual completo que ven allí se aplica a 48 horas de trabajo semanal. Si excede esa cantidad, se abona como horas extra, y si es menor, desde 24 a 48 horas, se calcula un proporcional. Recuerden que esas horas son horas semanales, no son mensuales, y lo aclaro bien porque hay mucha gente que tiene esta confusión. Cuando lo vean en la calculadora, recuerden que son horas por semana. En caso de que las horas de trabajo por semana no lleguen a las 24, o sea, lleguen hasta, sea de 1 a 23 horas, no se puede sacar un proporcional del valor mensual, sino que hay que aplicar el pago por hora. ¿Cómo se hace ahí? Se toma el valor de la hora, que está en ese cuadro, y se multiplica por las horas de trabajo que corresponden. Por supuesto, como les comentaba, el valor de la hora en el pago por día es mucho más alto que el valor de la hora en el pago por mes. Esto genera algunas situaciones injustas y genera situaciones bastante raras y extrañas, porque hay un rango de horas donde uno cobra menos cuanto más trabaja, ¿no? Eso que pasa desde menos de 23 o de 23 a 24, ahí pasa a cobrar menos, pero bueno, eso es lo que estableció el convenio. En la calculadora de mi presupuesto familiar pueden ver tanto el cálculo para el pago mensualizado como el pago diario, y también ahí van a tener el adicional de la Patagonia y el de la antigüedad. Pasemos ahora a ver el tema de los aportes que hay que pagar todos los meses a la AFI. Estos aportes son un monto fijo por mes de pago único. ¿Esto qué quiere decir? Que no se pueden separar los ítems que tiene, que ahora vamos a ver, ni tampoco se puede hacer un pago proporcional si no se trabaja todo el mes. Entonces siempre es el mismo monto. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando se paga aguinaldo o cuando se paga mayor sueldo, el monto es fijo y siempre es único. Este aporte obligatorio que les dije que es de pago único contiene 3 ítems. Por un lado, el aporte del trabajador, que está destinado a la obra social y que se deduce la remuneración bruta. En segundo término, la contribución patronal, que va a cubrir la parte del aporte jubilatorio. Y en tercer término, la cobertura de riesgos del trabajo. Hay una primera distinción, es que la parte de la ART se paga por el mes en curso, mientras que la obra social y la jubilación son a mes vencido. O sea, ahora en mayo pago obra social y jubilación de abril y ART de mayo. Quiero ir ahora al tema de los aportes voluntarios. Como dijimos, el aporte obligatorio es un pago único. En el caso de los aportes voluntarios va a depender de cada persona. ¿Por qué puede haber aportes voluntarios? Bueno, hay diferentes razones. La más común, una de las más comunes, es para cubrir la diferencia de la cobertura de obra social o de aportes jubilatorios si las empleadas trabajan menos de 16 horas semanales. Ahora vamos a ver el cuadro que para tener toda la cobertura de obra social o de jubilación hay que completar el monto total de las 16 horas o más. Y además, otra razón para hacer aportes voluntarios es si uno quisiera incluir a familiares, la empleada quisiera incluir a sus familiares directos, puede pagar aportes voluntarios por cada uno de los familiares, que es el mismo monto de la cobertura de obra social para 16 horas o más. Aquí abajo les voy a dejar algunos formularios para que ustedes vean cómo se pagan las modalidades de pago y un tutorial para si quieren abonar 2 formularios a través de la web. Un tema importante respecto a los aportes es la forma en que van cambiando, en que van aumentando en realidad. Estos 3 componentes de aportes obligatorios no se actualizan de la misma manera. Por un lado, la parte destinada a la obra social y a jubilación van a aumentar una vez al año en forma automática, en enero generalmente,
Y este aumento automático es en función del valor de movilidad previsional que calcula el ANSES, el mismo que tuvieron los aumentos de las jubilaciones del año anterior. Entonces, en enero se aplicó el aumento de la movilidad previsional de 2021. Y ese valor se aplica en enero y se mantiene durante todo el año hasta diciembre. Acá tienen para 2022 el monto total de la obra social es de 1.775,18 y el de la jubilación es 148,28 pesos. Este es el monto total para 16 horas o más que las empleadas que quieran tener la cobertura de obra social y de jubilación deben cumplir todos los meses. Por otra parte, está el componente de la ART. La ART no varía en forma automática respecto a la movilidad previsional, sino que es un proporcional del salario mínimo de la categoría 5 de convenio, jornada completa. Entonces, no sube una vez al año, sino que va aumentando cada vez que hay un incremento salarial fijado por el convenio. Y además, como se aplica al mes en curso, como les dije, la ART se paga al mes en curso, se aplica a los aportes del mes del aumento del sueldo. Como yo les comenté, como hubo un aumento de sueldo en marzo, otro en abril, otro en mayo, va a haber otro en junio, entonces cada uno de estos meses el monto que se paga la RT va a ser diferente y ahora les voy a mostrar cuáles son. En estas dos diapositivas que siguen van a ver los valores de los aportes obligatorios vigentes para abril y para mayo de 2022, según la cantidad de horas de trabajo semanal. Acá ven que la AFIP establece 3 niveles. Uno es si la empleada trabaja menos de 12 horas a la semana, otro de 12 a 16 horas por semana y otro de 16 horas o más. Como les dije, para tener la cobertura de obra social o de jubilación hay que completar el monto total de más de 16 horas. Si la empleada trabaja menos horas y no puede sumar lo de los aportes de todos los empleadores que tenga, por ejemplo, si trabaja en varios domicilios, ella tiene que ingresar la diferencia mediante los aportes voluntarios. Bueno, ahí ven estas dos diapositivas, son las últimas que tiene publicada la AFIP, incluyen los aumentos de la ART por la suba del salario mínimo de convenio, el último lo acabo de publicar hoy. Lo que están faltando, que todavía no se subió a la web, son los valores de junio, que bueno, van a ser el mes que viene, pero ya se los voy a compartir por este mismo chat, les voy a compartir cuando los publique. Y este cuadro, el que muestra el de mayo, el segundo cuadro, es el importe que hay que pagar por el vencimiento que es el próximo día 10 de este mes. Si ustedes van a generar el pago online, el pago vía web, el volante electrónico de pago, ya están actualizados los valores, así que ya lo pueden ir haciendo. Yendo al cuadro, como les comenté al principio, el aporte obligatorio es de pago único, así que el importe a pagar es el que está en la primera columna, el importe que está en negrita. Las otras 3 columnas son los componentes, pero no se puede discriminar el pago de ninguna manera. Hay que pagar el aporte completo. Bueno, y el último tema que vamos a ver hoy es cómo hacer un recibo de sueldo, que también es un tema que genera muchas consultas y muchas dudas, por eso lo puse en esta presentación. Para hacer un recibo de sueldo tenemos dos alternativas, podemos elegir cualquiera de las dos, e incluso la ley no obliga a ninguna, usar ambas, o sea que uno puede usar un mes una y otro mes la otra, no es lo más recomendable, pero bueno, uno podría ir cualquiera de las dos. La primera opción es la opción manual, que se usa con el formulario F102/RT, que ya les compartí antes el link para descargarlo en interactivo. Y la segunda opción es virtual, a la cual uno accede ingresando al sitio web de la AFIP con la clave fiscal del empleador.
La modalidad manual es muy simple, uno completa el formulario interactivo o bien descarga el formulario y lo completa a mano con una lapicera, lo imprime por duplicados y le entrega una copia a cada parte, al empleador y a otro trabajador. En el caso de la modalidad virtual, perdón, hay que ingresar en la herramienta del sitio web de la AFIP, Casas Particulares. Allí se coloca el mes que se quiere hacer el recibo y va a aparecer precargada la información de cantidad de horas trabajadas y remuneración básica. Esa información que aparece cargada ahí es la que ustedes tienen declarado al declarar la modalidad de trabajo. Se puede modificar los datos originalmente o bien se puede modificar el recibo de sueldo cada mes si hay alguna variación. Luego de completar este dato de la remuneración básica, ponemos un ítem que dice monto correspondiente a la antigüedad. Ahí lo que hay que hacer es calcularlo primero y poner el monto. Y después hay un rubro que hay que desplegar que se llama adicionales y descuentos. Ahí también podemos poner el descuento del componente de la obra social, también hay que poner el monto, no es que lo calcule en forma automática, hay que ponerlo, fíjense en el cuadro, el desagregado de los aportes y lo sacan de ahí. Y después también ahí pueden poner otras cuestiones que pagan, como por ejemplo vacaciones si corresponde, viáticos, gratificaciones, el adicional por zona desfavorable de la Patagonia, presentismo, indemnización, todo eso iría ahí. Y en los recibos de junio y de diciembre les va a aparecer otro ítem, que no aparece el resto de los meses, no se ve, que es la opción para pagar el aguinaldo. Como recomendación, todo lo que quieran aclarar o todas las cosas que les parezca que no está claro, lo ponen en observaciones. Recuerden que después tienen que hacerlo firmar por la empleada y hay una firma a cada uno y las dos partes tienen un duplicado. Una cuestión que también saben preguntar mucho es ¿qué pasa si nos equivocamos en el recibo de sueldo? En la página web de la AFIP. Bueno, el sistema no tiene opción para corregir el recibo que ya está. ¿Cómo hay que hacer? Hay que ingresar, generar un nuevo recibo con el mismo mes, con la fecha del mismo mes, y este nuevo va a reemplazar al anterior. Para terminar, les dejo este ejemplo de recibo de sueldo para calcular un sueldo muy, muy simple, para que vean cómo se paga tanto la antigüedad como los adicionales y los descuentos. En este ejemplo es para una empleada categoría 5 con retiro que trabaja 48 horas en la semana, o sea que tiene el cobro mensual, y que vive en la Patagonia. En este caso, la remuneración básica de convenio son los 35.514,50 pesos. Ustedes después fíjense de nuevo en el cuadro este que les pasé antes. La antigüedad es un 1% por año. Aunque la empleada haya ingresado en 2008, recuerden que se computa la antigüedad desde septiembre de 2020 y ahora en abril todavía no llegamos a los 2 años. A esto le sumamos el 30% de la zona desfavorable Patagonia y le restamos el descuento de la obra social. Hacen este cálculo y les queda el monto de bolsillo 44.748,82 pesos. Es bastante sencillo, en el caso de que sea pago por hora, bueno, simplemente toman el valor de la hora y lo multiplican por la cantidad de horas trabajadas, pero todo lo otro, el cálculo es similar. Bien, hasta aquí llega la presentación de hoy. El régimen laboral es muy amplio, no quise hacerlo tan extenso este encuentro, hay muchos temas seguramente que quedan dando vuelta. Les dejo el espacio de preguntas para que lo planteen, o bien podemos profundizar en algún encuentro posterior. Les agradezco que se hayan sumado al chat de hoy de la comunidad Mi Presupuesto, que les haya sido útil y que sigan participando de este espacio de la comunidad.